La entrevista con Miguel Mendoza. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la entrevista con Miguel Mendoza, que cada semana les presento a través de Darío Medios Internacional, con un personaje sobre nuestro país, con una de las personas que están en el exilio, pues de distintos sectores han pasado por este foro, en este set, en estas entrevistas. Y hoy tengo el honor de presentar a una persona que quería entrevistarla desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora se dio, porque coincide con una fecha que para los nicaragüenses es histórica, el 19 de julio de 1979. Y me refiero a don Álvaro Somoza Urcullo, hijo del presidente Luis Somoza, que gobernó Nicaragua durante varios años, dejando el poder en 1963, después de asumirlo tras el asesinato de su padre, Anastasio Somoza García. Gracias, don Álvaro, por tomar la entrevista. Muchas gracias, Miguel. Una pequeña corrección. Don Luis Somoza era presidente de la Cámara de Diputados y la Constitución en ese tiempo le daba al Congreso el derecho de nombrar el vicepresidente. Y ese vicepresidente, ellos decidieron que era el presidente de la Cámara de Diputados. Eso lo único que le dio a don Luis fue la responsabilidad de terminar el periodo constitucional que su padre estaba terminando. A él lo matan cuando anda en campaña para correr el próximo periodo. En el famoso arreglo del Pacto de los Generales. Pero lo matan en León. Entonces, don Luis decide en ese momento que está de presidente interino, que para no dejar que el incidente tremendo de este asesinato se descaballara, él vino y corrió para la presidencia. El doctor Somarriba de Matagalpa Nayo Somarriba era su jefe de campaña, y el presidente del Congreso pasó a ser, pues, de la Cámara de Diputados, el doctor Juan José Morales Marenco. Entonces, él no se vuelve presidente por 6 años porque le tomó el poder a su padre. Él ganó una elección constitucional. Pues hay muchas aristas por ahí, y yo le iba a consultar. Es la palabra correcta. Sí, y yo lo voy a consultar porque hay tantas historias y yo quiero preguntarle precisamente sobre esto, pero quiero empezar. ¿Cómo vivió usted en 1979? Esos días tan convulsos cuando se toman Managua, tiene que irse Anastasio Somoza, nombran a Francisco Urcullo. ¿Usted dónde estaba en ese momento? Bueno, el preámbulo de eso te lo tengo que explicar porque nosotros, los Somoza Urcullo, al haber perdido a nuestro padre en el año 67 de un infarto, nos dedicamos a educarnos y a echar a andar los negocios de mi padre y de mi madre. O sea, eran propiedades, irónicamente, que nada tenían que ver con la familia Somoza. Eran todos por razones familiares de doña Isabel, por los Urcullo. El ingenio Dolores lo compró mi mamá en el año 53 de don David Murice, un pariente lejano de ella. En Nahualapa, la finca ganadera en Rivas, se la compró a mi tío Chico Urcullo. La finca Altamira, la arrocera, se la compró a su hermano Vicente Urcullo Rodríguez. Todas estas cosas no las sabe la gente porque el sandinismo se ha dotado de mentir, de tergiversar los datos. Entonces nosotros, los Somoza Urcullo, primero, obviamente mi mamá, inmediatamente de la muerte de mi papá, luego mi hermano Bernabé, que es el mayor de nosotros, y luego yo,
que soy el primero universitario que se gradúa en administración de empresas. Somos los que administramos ese capital, desde 67 hasta 79. Entonces, cuando yo termino la universidad en el año 74, me vengo a Nicaragua a trabajar. Y a eso me dedico, Miguel, 74, 75, 76, 77, 78 y la mitad de 79. Yo ya después de la muerte del doctor Chamorro, Bernabé, mi hermano, ya me dejó a cargo y él básicamente se fue porque él tenía un hijo, una esposa, y no quería estar a riesgo de que lo secuestraran o una cosa por el estilo. Sin embargo, yo era soltero, era mucho más ágil, más joven, tenía pues un espíritu mucho más combatiente que él y decidí quedarme y supervisar los negocios hasta el último momento. Esa decisión me tenía viajando. Mi mamá se fue en el año 73 a Nueva York porque ella no estuvo de acuerdo con su cuñado, mi tío Anastasio, en que se reeligiera en 74. Ella le dijo que Luis te apoyó para un periodo presidencial, ya lo hiciste, tuviste éxito, hay que buscar que el Partido Liberal vuelva a agarrar las riendas y agarren el futuro en Nicaragua de esa manera. Él no estuvo de acuerdo, entonces ella le vendió los intereses heredados de don Luis y se fue a Nueva York, compró su casa y como los muchachos se estaban educando, entonces quedé yo solo en Nicaragua después de la muerte del doctor Chamorro, supervisando los negocios. Y entonces era una vida bien incómoda porque nosotros no gozábamos de protección militar ni nada por el estilo. La gente mi conductor eran muchachos de las fincas, que yo los educaba, pues los entrenaba a las cosas que yo quería. Eran buenos trabajadores, campesinos buenos. Y entonces lo que me salva que no me secuestren o que no me maten es la capacidad intelectual y habilidad física de saberme mover. Pues mantenía un perfil muy bajo. Entonces, para responder tu pregunta, como yo iba y venía a Nueva York a reportarle a doña Isabel cómo iban las cosas, aunque hablaba mucho por teléfono con ella, y con mi hermano Bernabé, que vivía en Houston, yo me montó un avión. Después que el ejército básicamente recuperó Managua, y aunque los sandinistas dicen que tuvieron un repliegue estratégico, que es un chiste porque salieron vapuleados de Managua y se escondieron en Masaya, pero yo ahí decidí, voy a tomarme una semana, un descanso, unos días, y así nomás le cuento a mi mamá cómo están las cosas. Me monté en mi avioneta y me fui a El Salvador. El piloto se regresó con el avión a Managua porque era una avioneta que se usaba para mover ejecutivos. Era más seguro que moverse por tierra. Entonces, ahí me monté en Pan América y subí a New York. Estaba allá. No, miento. Y mi hermano Luis decidió casarse en ese momento y yo me vine a Miami a la boda. Entonces, ahí estaba hospedado en un hotel cuando me informaron de El Salvador que el general iba de viaje y era alguien que le había trabajado al general en Managua, pero era casado con una salvadoreña y estaba en El Salvador cuando me llamó por teléfono y me dice, mira, parece que tu tío va de viaje.
Entonces ya me puse yo a llamar a mi oficina, a los gerentes y qué sé yo. Me quise montar en la NICA para ir a cerrar operaciones, pues, y no pude. La NICA no estaba llevando pasajeros a Managua, solo sacando gente. Y logré hacer todo pues a través de los gerentes que tenían poderes y qué sé yo, y ya me quedé aquí en el exilio. Yo nunca me fui al exilio, Miguel. Yo estaba de viaje cuando cae el gobierno. Usted se vino por unos días y ya no regresó. Y ya no pude regresar. Bueno, si Nica lo ha dejado subirse a ese avión, hubiera estado preso, ¿no? Porque era lógico No, Miguel, porque yo sabía claramente. Mi tío no se había ido cuando eso. Se sabía, los íntimos, se sabía que estaban en juego. Te voy a contar lo que sucedió. Estaba yo, en ese tiempo no había nada más que la ABC, la NBC y la CBS. No había CNN ni los medios de comunicación de ustedes hoy en día. Entonces, en el hotel, yo había pedido un cuarto que tuviera 2 líneas de teléfono para poder estar hablando continuamente. Y tenía la televisión enfrente. Entonces, con el aparatito, yo cambiaba del 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí estaba entre canales y tampoco era noticias todo el tiempo, ¿verdad? De esa suerte de la vida, una de las entidades enfoca lo que está, el periodista debe haber estado de espaldas al lago en la acera que circulaba el casino militar en ese tiempo. Entonces enfocó hacia la oficina del presidente afuera del garaje del carro presidencial, y ahí yo vi 4 archivadoras paraditas una tras otra. Inmediatamente mi cabeza me dijo, ¿qué están haciendo esas archivadoras ahí? Eso quiere decir que este hombre está empacando o va de viaje. Fue un instinto. Y entonces llamé a Managua y pedí que llamaran a la oficina del presidente, y la telefonista de mi casa me puso en espera, llamó, y entonces no le dijeron nada. Entonces ella pidió hablar con el coronel Porras. El coronel Porras le dijo a la telefonista, que nos conocía muy bien, que sí, pues que se estaba empacando, porque existía la posibilidad. O sea, no se había ido. Yo hubiese podido llegar a arreglar cosas, por ejemplo, cosas personales de uno. Vos sabés lo que son esas cosas, Miguel. Fotos de tu papá, cosas que has adquirido. Obviamente perdimos muchísimos cosas personales en el terremoto, y luego con esto yo dejé todo en mi apartamento en Managua, que era en la casa de mi mamá. Tenía un apartamento donde había vivido mi abuelita materna, y entonces yo dejé todo y titito. Pues yo salí con la ropa que andaba y la valija que usé, pues, para venir a ver a mi mamá. Usted ha explicado que dejó gente que usted quería mucho, su chofer, la gente que trabajaba para usted, que jamás lo volvió a ver. ¿Cómo no? Claro que sí. Algunos los vi en Costa Rica, otros los vi cuando volví en 1990, y ahí es donde vi a casi todos. Y durante los 80 nosotros hablábamos por teléfono, les mandábamos dinero a través de terceras personas. Algunos de ellos tenían la capacidad de viajar, entonces venían a los Estados Unidos y nos veíamos. Toda la gente a quien yo quería, excepto por el custodio de mi papá, después que bajó de la presidencia, el gobierno le puso dos custodias para que se alternaran un día cada uno. Y uno de ellos estaba aquí, logró escapar, y el otro cayó preso. Y pasó 11 años preso. Pero con la esposa y los hijos me comunicaba en Costa Rica y les ayudaba y qué sé yo. Eventualmente se metieron a la contra.
Y cuando salió de la cárcel, vino aquí a Miami, me llamó, lo vine a buscar, y en mi finca en Naples, Florida, le monté un tráiler de esos habitacionales doble, porque eran 4, eran 5 ellos, y ahí vivían en la finca y tenían un deck lindo. Les hice todo, y al señor, que ya estaba viejo y bien golpeado de la cárcel, le compré un carro de golf. Y le dije, Leonardo Navarrete, le decíamos al Chele, toma este foco y cuando te sientas aburrido en la noche, salí y anda a ver que nadie esté jodiendo las El plantas. recorrido. Sí, pues porque el Como un pobrecito estaba vigilante. viejito ya. Pues uno, mire, ahorita vimos a Daniel Ortega con un batallón, como 5,000 policías. Pues uno siempre ha imaginado que los Somozas andaban igual así. No. Mira, mi papá bajó de la presidencia, Miguel. Su carro era un carrito Mercedes-Benz de 4 cilindros, 190. Él le encantaba el radio Blaupunkt porque podía escuchar Radio Habana Cuba, La Voz de América, diferentes radios, son radios muy buenos, Blaupunkt. Y entonces él, cuando viajábamos, o escuchaba su radio. Así se mantenía informado. ¿Y quién eran los que lo acompañaban? El conductor, que era un militar que le dieron, pues lo permisaron, que era el teniente Ramón Esquivel, le decíamos el burrito. Yo desde que tengo uso de razón conocí el burrito. Era fantástico, manejaba cualquier cosa, hasta aviones. Y después los 2 custodias, uno Pedro Cárdenas Argeñal y el otro Navarrete. Uno se turnaba un día y el otro, el burrito, trabajaba todos los días. Pero el burrito era como hermano mi papá, era un tipo que mi papá le tenía absoluta confianza. Entonces, el burrito manejaba, mi papá a su lado, atrás uno de nosotros, o varios de nosotros, y el custodia. Nosotros vivíamos en Casa Colorada, y entonces manejábamos a cualquier hora de la noche de Managua a Casa Colorada con eso, sin custodia, sin policía, sin nada. Es que el que no las debe no las teme, Miguel. Yo no tenía, ni mi papá tenía razón de temer. Nunca vivimos en ese plan. El sandinismo trajo una violencia jamás vista y con gran cinismo hablan de que el somocismo era una dictadura espantosa. Y ¿te importa que te haga una pregunta? Claro, por supuesto, si este es el sentido del programa. Mira, mucha gente habla, ¿verdad? Que los dictadores, que el Somoza era una dictadura. Bueno, me tomé la molestia de irme a el diccionario Webster y a otros diccionarios a buscar unas definiciones de lo que es una dictadura. Entonces, estas son, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Te voy a leer 5 respuestas diferentes. La dictadura es una forma de gobierno donde todo el poder se concentra en manos de una sola persona. Eso no es cierto en Nicaragua. Los Somozas eran poderosos, populares, pero había un gobierno completamente independiente. Fíjate que yo conocí a una abogada en Managua en 2002 y soy amigo de ella todavía. Me dijo, yo estaba graduándome de la Universidad de León y un abogado me pidió que le hiciera una investigación registral o no sé qué cosa, porque el presidente había perdido un caso judicial. El presidente había sido mi papá. O sea, nadie cuenta esos detallitos. Otra definición, en donde una persona posee un poder absoluto y sin limitaciones constitucionales. Había un Congreso. La mitad del Congreso eran conservadores, eran diputados y senadores, opositores a los Somoza, donde se busca implementar una feroz represión.
¿Vos crees que si hubiera habido una feroz represión como la que hay ahora, hubiera habido el desarrollo que se hizo, el crecimiento de la clase media? Donde se llama al dictador el líder supremo. Fíjate que yo nunca escuché ese, jamás escuché un líder supremo. Donde el líder supremo tiene poderes extraordinarios y absolutos, control del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La Corte Suprema de Justicia de la presidencia de don Luis Somoza le decían la Corte de Oro, porque era una corte absolutamente independiente. Y si te digo los nombres de los magistrados, te asustás. Eran creo que 7 magistrados, o 5, no me acuerdo, pero era pequeña y tenían unas personalidades espectaculares. Ahora, tampoco quiero bañarme de santidad, porque no seamos hipócritas. Los Somozas tenían un control muy fuerte en Nicaragua, pero venía, Miguel, principalmente porque la gente que los apoyaba veía los resultados y se acoplaban a eso, como pasa siempre. El que gana, el pitcher que tira es a quien van a seguir. No van a seguir al left fielder ni al... Pero usted tiene que admitir que su tío cometió unos abusos grandísimos. Ahí ya te metiste específicamente. Absolutamente. Y no mi tío. Miembros del ejército violaron no solo los derechos de algunas personas, sino la Constitución. Y fue muy difícil a veces para mi tío defender eso. Te voy a dar el ejemplo famoso que yo uso porque es un ejemplo hasta humano, pues. El famoso caso de los estudiantes de León en 1959. Ahorita el sandinismo conmemoró ¿cuánto? 65, ¿cuánto fue? Sí, ya un aniversario más, el 23 de julio. Da la casualidad, 59. Miguel, que yo conocí y conozco, porque uno está muerto y el otro vive todavía, a 2 abogados que estudiaban, ya eran abogados, pero estaban sacando el posgrado en la Universidad de León cuando ese incidente. Primero, tenés que leer el libro del doctor Humberto Belli, Buscando la Tierra Prometida, donde da un recuento exacto de los eventos que pasaron. Y ahí puedes ver que don Luis ni cuenta se dio del incidente. Estaba reunido con el doctor Fiallos Gil y el doctor, el que acaba de morir, ¿cómo se llama? Tunerman. Estaban trabajando los detalles para la autonomía universitaria, que había sido una ley que don Luis Somoza pasó. Entonces, la noticia le llega por teléfono a la oficina del presidente y él se tiene que sentar con estos señores y salieron pitados para León. Y don Luis pues averiguando con el comandante de León y todo eso. Eso, ¿cómo sucedió? Bueno, porque los abogados amigos míos me contaron, y uno de ellos, vos te acordás de él, el doctor Guillermo Argüello Posí. Él fue abordado por los estudiantes y el estudiante que lo abordó, ¿quién era? Sergio Ramírez Mercado, que le pidió al doctor Argüello Posí que fuera a donde el comandante a pedirle el permiso para manifestarse. Y el comandante le dijo, mire doctor, que hagan lo que quieran, pero que no se metan a una cuadra a la redonda del comando. Entonces, lo primero que hicieron los estudiantes es tratar de invadir ese espacio de seguridad a una cuadra de distancia del comando. El comandante había puesto las patrullas de 4 o 6 hombres en cada esquina con un teniente. El señor Sergio Ramírez Mercado detonó, y eso visto por el doctor Carlos Siles Levy y el doctor Guillermo Argüello Posí,
que lo vieron a él y a otros muchachos soltar cargas cerradas, y contra ese ruido y todos los muchachos gritando, las latas, los pitos y todo, un teniente escucha, disparen. No escucha, disparen las lacrimógenas. En todas las otras esquinas tiraron las lacrimógenas. En esta esquina, el teniente Barberena, que le decían chaca chaca, por los ruidos y las triquitracas y todo eso, él no oye lacrimógena y le dice a su gente, disparen. Y ahí es donde viene un accidente totalmente sin ninguna intención y trágico, causado por el mismo Sergio Ramírez Mercado, que fue el primero que acusó a don Luis Somoza cuando ni siquiera se dio cuenta. O sea, no podés decir que eso fue hecho a propósito, porque los datos no te lo demuestran de esa manera. Sin embargo, se ha vuelto Vox Populi. Eso claro, pero también fue un abuso de la Guardia, ¿no? Es una estupidez de la Guardia, Miguel, haber salido con armas a la calle. Le dan permiso manera. Y salen con armas. Y yo quería, porque yo tengo unos datos. No estoy excusando a la Guardia, estoy diciéndote lo que pasó. Y yo tengo un dato también que lo escuché del propio Sergio Ramírez, que su padre, Luis Somoza, mandó 10 ambulancias equipadas a recoger a los heridos. Y yo siempre recuerdo que el sandinismo conmemora un año más de la famosa masacre en León, que no debió morir nadie, pero también en el 2018 esta dictadura le cerró los hospitales a los heridos. O sea, que hay una diferencia entre el manejo, y no es que esté justificando, no, pero es la historia. Mandaron ambulancias equipadas a León. En el 2018 cerraron los hospitales para los heridos y se murió una cantidad de jóvenes, entre ellos Alvarito. O sea, entre la maldad de uno y la maldad de otro, ahí está graficado. Es que ahí es lo que voy, Miguelito. Yo no soy alguien que voy a mentir por defender mis antepasados. La historia se tiene que contar como fue, pero no quiere decir que voy a asumir las mentiras en contra de ellos simplemente porque es lo que el Vox Populi le dice. Fíjate vos que don Luis no solo hizo eso que vos acabas de contar, sino que el ingeniero Alfonso Callejas de Chong, el viejo que ya falleció, me dijo a mí que tu padre me llamó a Chinandega que lo encontrara, por favor, en León, porque iba a dar los pésames a donde los 4 caídos en León. Y yo me asusté, Alvarito, que ¿cómo es posible que este hombre con estos alborotos venga a meterse aquí? Y don Luis le dijo, claro, pero ¿por qué no? Soy el presidente y esto fue una barbaridad lo que le hicieron a estos muchachos. Y lo peor es que es una irresponsabilidad esto de ellos mismos. Pero yo tengo que ir, le dice, a dar el pésame. Fíjate que yo guardo fotos de mi mamá y mi papá dándole el pésame a una de esas familias. Oh, sí, y bueno, quería preguntarle, porque como usted dice que se han dejado ir tantas historias, ¿es cierto que su padre dijo una vez de su hermano Anastasio Somoza, subirlo va a ser fácil, tumbarlo va a ser lo difícil? ¿Es cierto esa frase que se le atribuye a Luis Somoza? No solo es cierto, sino que yo soy testigo de ella. Yo tenía 14 años y me encantaba andar con mi papá. Y íbamos saliendo de la casa de campaña que en ese tiempo quedaba el año 66, del Arbolito como una cuadra arriba, allá por donde era lo que le llamaban la industria. Ahí es donde te montabas, se reunían todos los caballistas para los 1 y 10 de agosto en la industria. Y entonces él sale de la casa de campaña y 1 o 2, porque en ese tiempo los periodistas eran distintos de ahora, pues eran pocos y eran un poquito más profesionales, creo yo, más serios. Entonces le pidieron a don Luis unos minutos, entonces él se apartó así en una esquina y hablaron. Y yo estoy tal vez a máximo 1 metro de él.
Y le hacen varias preguntas. Y una de las preguntas es, don Luis, ¿usted verdaderamente cree que le pueden ganar al doctor Agüero? Jesús, le dice mi papá, si subir a Tacho es babosada, lo arrecho va a ser bajarlo. Esto ellos lo oyeron. Pero es que él era así. Usted sabe que esa misma frase, copiada de su padre, la repitió Tomás Borges. Cuando Ortega regresa al poder, lo dijo en el Canal 2. Una cosa difícil fue subirlo, imposible va a ser, fácil fue subirlo a Ortega. ¿Cuánta razón tenía Tomás Borges? Porque eran enemigos y se conocían. Hay otro comentario que yo quiero preguntárselo. Dicen que cuando asesinan a su abuelo, él cuando muere en Panamá, en el hospital aquí en la zona del canal, que su abuela, la esposa de Anastasio Somoza García, les dijo, nada de lloradera, vos Luis encargate y vos el otro encargate, o sea, nada, Anastasio, vos las armas y vos el Congreso y a la presidencia. ¿Es cierto que la señora dio esa orden a sus dos hijos? No de esa manera. Mi mamá fue testigo de eso porque en ese tiempo ella era muy cercana a los suegros. Había vivido 6 años bajo el techo de los suegros y ella venía de un mundo totalmente civilista, pues era una mujer que no jamás había metido en política. Su papá había sido ministro de educación de esa casa y durante la guerra del 26 él había peleado con los liberales, pero los hijos nunca fueron políticos. Entonces mi mamá se había acercado mucho a mi abuelo Tacho porque ella veía en él un personaje con tantas dimensiones que le encantaba. Y lo criticaba igualmente. Por eso es que él la quería muchísimo. Sobre todo que le daba muchos nietos ya. Ya cuando él murió en 56 ya tenía 5 hijos. Es más, estaba por parir el 6º hijo. Entonces, el miedo que existía en lo desconocido era que esto fue un plot militar o de algún gobierno que había infiltrado al ejército. Entonces, doña Yoya, que irónicamente, y dicen que las cosas Dios las hace, no quiso hacerle caso a el cuñado de mi mamá, casado con mi tía Anita Urcullo, hermana de mi mamá, quien era el famoso doctor Fernando Vélez Páez. Mi papá le había pedido al doctor Vélez Páez que trajera al mundo a todos sus hijos. Yo vine al mundo en manos del doctor Vélez Páez. Era un gran médico, un hombre estudiado en la Sorbonne, en París, de la misma categoría de médico como era el doctor de Baile en Lyon. Eran genios médicos. Entonces, el doctor Vélez Páez, que estaba con cáncer y se estaba muriendo, se levantó, se vistió y se fue al Hospital del Seguro a ver al general Somoza García por solicitud de su cuñada y su concuño, don Luis Somoza. Entonces, inspecciona al general. El general lo quería mucho, porque no era un hombre, aunque eran conservadores, los Vélez, era un hombre apolítico. Y entonces le dice, ajá, Fernando, ¿cómo estoy? Bueno, general, quiero decirle que está muy bien. No fregues, le dice aquel. Y este dolor que tengo, ese dolor es un tiro, general. Usted tiene varios tiros adentro. Todos son inconsecuentes, están en tejido muscular que no le hacen nada, no le han cortado venas ni arterias. Solo un tiro lo está matando a usted, que es el tiro en la ingle. Y ese era el tremendo dolor que tenía. Y si usted me da la autorización, yo se lo saco en 45 minutos. Mi padre a la orilla.
Entonces inmediatamente le fueron a decir a mi abuela. Mi abuelita Salvadora era una mujer archiliberal y anticonservadora. No resistía a los conservadores, como nosotros no resistimos a los sandinistas hoy en día. Entonces, ella simplemente no lo permitió. Dijo, no, va para Panamá. Y mi tío Fernando le dijo a mi papá, mira Luis, si se llevan al general a Panamá, tiene muchísimo más probabilidades de fallecer ahí. Y la razón es muy sencilla. La filosofía médica americana es como un bulldozer. Ellos entran, componen todo y salen. Pero tu papá tiene una serie de condiciones a su edad que no están favoreciéndole su vida en estos momentos. Aquí el tiro que está Luis lo puedo sacar en 45 minutos. Bueno, me va a dilatar más prepararlo y dormirlo de lo que me va a dilatar sacarle el tiro. Y ese tiro es el que lo está matando. El resto lo vamos a limpiar y a cauterizarlo, cerrarlo y algún día, si los quiere sacar, se los sacamos, si no, hay que queden. Mi papá estaba de acuerdo, pero mi abuelita yo ya no quiso y se lo llevó a Panamá. O sea, por ser conservador, Belespay. Sí. Wow. No, pero cuénteme la historia bueno, lo dejo culminar con eso que le pregunté, lo que dijo su abuela Salvadora. Entonces al irse, ellos hablan y la preocupación de todos no es el poder, es la vida. Si mataron al general, ¿quién dice que no van a matar a los hijos? Porque saben que están metidos uno en el poder político y el otro en el poder militar. Entonces, ellos tienen un plan, pero no es un plan. Si la razón que don Luis se mete don Tacho ya estaba en la milicia, don Tacho ya lo habían ascendido a mayor general. Pero don Luis era presidente de la Cámara de Diputados. Tampoco se hizo en ese momento. Mi papá tenía 10 años, 11 años de estar en la política. Entonces, cuando doña Yoya llama a decirle murió su padre, ella después de los dolores y todo eso, le dice, bueno, ¿cómo están las cosas allá? Y ahí es donde, bueno, pórtense fuerte, no se me debiliten. Todo el mundo pierde familiares, así que ella les da un pep talk, un empujoncito emocional. Pero la gente lo ha tergiversado en que les digo, vos te vas aquí, vos te vas allá, cuando ellos ya estaban en esas carreras. Pero es como para conservar el poder, la familia. Eso es lo que uno entiende de la frase que se ha hecho conocida. Si yo te digo otra frase, también vas a interpretarla a tu manera. Eso no es cierto, hombre. Nosotros en la familia nunca lo vimos así. Es más, te voy a contar, don Luis le dijo a mi mamá, ¿sabes qué, Chabelita? No hay mal que por bien no venga. Tal vez esta desgracia que nos ha tocado es la forma que Dios ha querido que nos salgamos del poder presidencial. Podemos estar jugando en la política, pero... Y mi mamá le dice, Luis, el Señor no castiga de esa manera. Mi mamá era una mujer muy cristiana. No, ese plan de que mi abuela les dijo, vayan, ese es cuento chino. ¿Cómo era su abuelo? ¿Cómo era su abuelo? Bueno, yo tenía 5 años cuando él murió, pero me acuerdo de cosas que eran muy lindas de él con nosotros los chihuines. Él llegaba, por ejemplo, nosotros en ese tiempo vivíamos donde hoy es una de esas radios Andino en el filo de Tizcapa. No sé si es la radio Sandino, la radio Sandino. Y ahora están todas las radios piñateadas. Ahí está Radio Ya, están todas las radios que se ha robado Payo y el resto. En una de esas casas vivíamos nosotros, se refería uno como el chalet, así se llamaba. Y contiguo, literalmente, al otro lado de la tapia de nosotros, estaba la embajada americana en esa época.
nosotros crecimos ahí. El patio enfrente, donde hoy está lleno de casas, eran terrenos baldíos. Ahí jugábamos béisbol chiquito, pues. Bernabé, mi hermano, sobre todo con sus amigos, que Bernabé es 4 años mayor que yo, entonces ya estaban pues jugando béisbol. Nosotros, pues, ¿qué te puedo decir? No, nunca sentimos pues un miedo ni nada por el estilo, pero mi abuelo llegaba al chalet y le decía a mi mamá: Chabelita, dame a los muchachos que nos vamos a ir a bañar a la Calera. La Calera era un ojo de agua que él tenía, que era parte de una finca lechera que había comprado, que se llamaba Las Mercedes, allá por el aeropuerto, donde terminó siendo las oficinas del Infonac. Pero la Calera era un ojo de agua bien bonito, y él había hecho una presa y había pintado la pila, pues, donde se acumulaba el agua, y era lindo, porque el agua corría, no había cloro, no había nada de eso, y había sembrado cocos por todos lados, era un lugarcito muy bonito. Entonces mi mamá le dice: pero general, no les he empacado nada. No te preocupes, ahí se bañan desnudos conmigo, cañambuco. y yo me acuerdo de eso, porque claro, chiquito nos daba pena, pero una vez que llegamos, con las chinas nos mandaron a desvestir al agua pato con él. Otra vez me acuerdo que allá en el Tamarindo, por Izapa, el río Izapa, llenaba un estero que salía al mar, y ahí tenía él una lancha que le decían la Escupefuego. Y entonces él se montaba y me ponía a mí en sus piernas y daba la vuelta en círculo en el estero. Y a mí me encantaba que cuando la lancha pasaba sobre su ola, brincaba la lancha, y a mí me daba risa, y aquel viejo tacho gozaba con esas babosadas de chavalos, pues. Eso es lo que yo me acuerdo de él, que era un hombre muy ameno, muy cariñoso con nosotros. Nos besuqueaba, nos abrazaba. No era nada como lo quieren pintar de este duro dictador. Es triste como han... ¿Qué se comentaba en la familia? Porque bueno, yo estudié primaria, una parte de mi primaria en la época del somocismo, y obviamente ese tipo de enseñanza, historia, no se contaban. Se viene a contar hasta en el sandinismo, que vienen a sacar la figura de Sandino. ¿Qué se decía en su familia sobre lo de Sandino? Bueno, primeramente se conocía que Sandino había sido uno de los combatientes liberales, era general de las fuerzas liberales que peleaban contra los conservadores, que era difícil porque los conservadores tenían la alianza con los americanos. Adolfo Díaz era un presidente y Sandino lo odiaba, pero siempre se vio como un combatiente liberal. Sin embargo, después del pacto del Espino Negro, donde Sandino le da, y yo soy muy amigo de un pariente lejano mío, Roberto Moncada, que vive, el tercer miembro descendiente de la familia del general Moncada, José María Moncada, que era primo de mi abuelo. Después, el hijo de él era pariente y también fue muy amigo de mi papá, y ahora el nieto del general Moncada es amigo mío. Entonces, 3 generaciones de 2 familias nos hemos mantenido muy de cerca, y por ende se conoce muy bien la historia. Y la realidad es que Sandino no estaba contento con el pacto del Espino Negro, pero al contrario del cuento de que no estaba contento por la presencia de los americanos, no estaba contento porque se le acababa la razón de tener el ejército que tenía, porque ya había paz y venían elecciones. Entonces Sandino le dice a Moncada: bueno, vos votás por mí, estoy de acuerdo, firmá por mí. Así fue. Moncada, de hecho, representa a Sandino en el Espino Negro. Sandino, por su lado, en el norte,
aborda al jefe militar de la zona americano y le dice: ustedes deberían de ser los que deben de supervisar las elecciones, porque ese zángano de Adolfo Díaz se la va a robar. Y porque Sandino detestaba a Adolfo Díaz, aparentemente. Entonces, vienen las elecciones y ya hay un presidente y Sandino no depone las armas. Se le pide que depongan las armas y comienza el combate entre Sandino y lo que ya era la Guardia Nacional, porque los americanos van de salida. Se van los americanos y todavía no deponen las armas Sandino. Entonces, hay un conflicto continuamente. Mira, yo lo he dicho al aire. Nosotros teníamos en mi casa a un mayordomo que se llamaba José Ramón Rivera. José Ramón Rivera tenía, yo digo, escaso unos 11 años, cuando él y su mamá en Jinotega venían acarreando las tinajas de agua del rillito donde ellos recaudaban el agua. Cuando viene la tropa de Sandino y le piden a la señora que le dé comer a esta tropa de 25, 30, 20, no sé cuántos hombres, y aquella señora le dice: mire, yo no tengo para darle de comer, las 4 gallinas, el chanchito y mi marido que anda en los cultivos. A mí no me importa, déjeme de comer, estamos peleando por él. Vos sabés cómo son los políticos. Entonces, la señora, aparentemente, equívocamente de carácter, le dice a él: ¿y qué crees que vos sos? Si esta es mi propiedad, ¿por qué venís a imponerla? Entonces Sandino sacó la pistola y ¡pangán! Le metió un tiro en la cabeza y la mató enfrente del hijo. Y esa historia me la cuenta José Ramón a mí. Rivera era un hombre serio, era un hombre que no bromeaba, no contaba chistes, era un hombre que hacía su trabajo y lo hacía muy bien. Pero si alguien detestaba a Sandino, era ese hombre, obviamente, haber visto a su madre morir de esa manera. Entonces en mi casa siempre había mucha objetividad con Sandino. Por un lado, había sido un buen general liberal, y por otro lado era un bandolero, asaltante de camino. Te voy a contar una historia. Yo guardo una moneda, Miguel. Ahí la tengo en un armario que está allá. Una moneda de bronce, donde sale la efigie del general Somoza, el busto, y dice: general Anastasio Somoza, el pacificador de la Segovia. Y ese fue el apodo que le decían en el norte. Por eso es que los Somoza en el norte todavía somos populares. Por eso es que la contra sale de ahí. Por eso es que el gran voto liberal viene de ahí. Porque ellos son gente que descienden del sufrimiento de lo que fue Sandino después del Espino Negro. Antes de eso, no. Pero, pero su abuelo fue el que ejecutó, el que dio la orden. No, señor. Otra cosa que es una falsedad. El general Somoza era el jefe director de la Guardia Nacional. Sin embargo, el Estado Mayor de la Guardia Nacional era conjunto con conservadores y liberales que se habían nombrado a propósito por los americanos. Y eran 14. ¿Ok? Ellos, que son los que están viendo los combates y perdiendo soldados y qué sé yo contra Sandino, son los que dicen que hay que fusilar a Sandino porque él es un traidor a la patria por fusilar, por matar a soldados constitucionales del gobierno de Nicaragua acordados por el Pacto del Espino Negro, que esa es la Guardia Nacional, el Ejército de Nicaragua, no la tropa de Sandino. Entonces, el general Somoza no dice nada, mientras que discuten y hablan, los combates siguen. Nicaragua, el general Somoza, hablando con los americanos,
le decía, el presidente, esa casa está debilitando la fuerza, no le ha obligado a Sandino que deponga las armas. Y los americanos trataban de convencer a Somoza, bueno, déjalo, él va a saber su cuento, él es el presidente constitucional y así. Hasta que llega el momento donde Sandino declara que no va a deponer las armas y que le pide a esa casa ser un tipo de gobernador en el norte. Y aparentemente esa casa estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, el Estado Mayor le dice al general Somoza, nosotros estamos de acuerdo de que hay que fusilar a este hombre. Entonces el general Somoza dice, no, echémoslo preso y botemos la llave, pero fusilarlo no. Entonces está bueno ese término, echémoslo preso y botemos la llave, que no salga sí, nunca. Pero matarlo no estoy de acuerdo. Entonces ellos amenazan al viejo Tacho y el viejo Tacho los obliga a que escriban la orden para que él salve responsabilidad, y ese documento existe. Entonces es él hasta ese momento que acuerda que hay que detenerlo y fusilarlo. El día del acto, todavía el general Somoza les dice, no, porque ya Sandino está en Managua, ya está en la presidencia, y él les vuelve a decir, no lo fusilemos. General, usted acordó, firmó, y hay un documento que lo respalda a usted. Vámonos. Se lo llevan, lo agarran, lo fusilan. Esa es la historia. No es un cuento. No es lo que inventan los sandinistas. Eso es dicho por miembros que participaron. Usted ha defendido la riqueza que tuvo su familia. El relato es que pues los Somoza se apropiaban de todo lo que existía en Nicaragua. Pero hombre, ¿quién te dijo eso a vos? No, le estoy preguntando cuál es su No, es que vos dijiste una afirmación, Miguel. A eso es lo que me refiero cuando cambian la historia. Los Somoza se apoderaban de todo. Eso es mentira. Fíjate que en una entrevista con Luis Galeano, le hice una simple solicitud a Luis, y te la hago a vos. Enséñame una escritura a una propiedad robada de los Somoza. ¡Una! No existe, Miguel. Todas las propiedades de los Somoza fueron adquiridas legalmente, igual que fueron la de los Chamorros, la de los Lacayos, la de los Benar, la de los todos. Ese es un cuento que es inventado para desinformar. Mentiras, yo te las puedo enseñar si yo las tengo aquí en mi bodega, en Miami. Cuando me vine el 23 de febrero de 2021 y ya me fui de Nicaragua por tercera vez al exilio, me traje 9 cajas de archivos donde están todas las escrituras y documentos de reclamo y qué sé yo, de las propiedades de doña Isabel. Y ya te dije, el Ingenio Dolores, don David Murice. Anahualapa, mi tío Chico Urcullo. Altamira, su hermano Vicente, que se lo compró a la familia Ocón en Granada. O sea, ¿de dónde sacan que nosotros nos robamos? ¿Quién tiene la prueba? Que me la enseñen para poder dejar de mentir, pues, porque evidentemente yo estoy mintiendo si digo que las adquirimos con una transacción legal. Ahí está la escritura. Fíjate que yo, Álvaro Somoza, presté dinero al Banco de América de los viejos tiempos, Banco de América, Banco Nicaragüense, Banco Nacional, el BESIE, el Banco de Louisville, Kentucky. 5 instituciones, 5. Y jamás, ni una cuestionó las escrituras que se les daban, los poderes que se les dieron, porque cuando yo regresé en 90 a Nicaragua, fui al registro de Managua. Ahí pasé como 2 meses sacando las certificaciones registrales de las propiedades de doña Isabel. No existe robo alguno. Eso es lo que
Ustedes, que me da vergüenza decirle a ustedes, porque ustedes tienen una de las carreras más dignas. Pero yo solo estoy pues tratando de conocer su opinión. O sea, bueno, yo no he afirmado, simplemente quiero conocer porque obviamente usted sabe, ¿no? La información de Anastasio se robó esto, Anastasio se enriqueció de manera despiadada. Habían tantos cuentos de que Somoza era... Qué conveniente es decir eso. Usted sabe que hay mucha desinformación que dice que ustedes se roban. Y a mí qué me importa, también hay nubes en el cielo y yo no estoy robándome el agua. O sea, no caigamos en eso, porque ¿sabe lo que hace eso, Miguel? Hace que la juventud siga creyendo lo que los zánganos sandinistas les han metido, en vez de estudiar la verdad. Por eso es que tengo mi programa, la serie de Descubrir la Verdad Histórica con el doctor Humberto Vélez. Cada 2 semanas lo tengo al aire en el programa, porque estoy abriéndole los ojos de la verdad a la gente. A mí no me van a contar cuentos. Yo me he preparado, he estudiado, he leído y he visto. Además que en muchos casos lo viví. Entonces, ¿A usted cuánto le confiscaron? ¿Usted tiene cálculos? Bueno, y ahí nos confiscaron todas las propiedades de doña Isabel, que era su casa, que se la regaló mi papá. Lo que le llaman la mansión Luis Somoza, esa que me da risa que le dicen mansión. Es una casa de 4 cuartos, pero bueno, el punto es que la casa se la regaló mi papá en Casa Colorada. El doctor Felipe Rodríguez Serrano hizo la escritura. La camaronera en Corinto, que se llamaba Alimentos Interamericanos S.A., Alinsa, que fue una compañía que mi papá hizo con un mexicano-americano, una sociedad. Y el doctor, ¿cómo se llama aquel doctor, Miguel, que le dicen cuello flexible? Bueno, yo estoy seguro que cuando la gente escuche este programa... ¿Ah? Cuello flexible. No, hombre, ¿sabe quién es él? Es aquel que era muy allegado a Arnoldo en la Corte Suprema. Y la gente decía que él debería haber sido el candidato en vez de don Enrique. Pero ese doctor es de Masaya. Y mi papá, cuando él se gradúa de la universidad de doctor en leyes, le da el primer trabajo de ese abogado, fue la escritura de Alinsa en el año 60. Una compañía que mi papá formó con un mexicano-americano. Esa compañía, después que mi papá murió, el señor se retiró y nos vendió su parte. Esa es una empresa, Alinsa. La otra empresa es Nahualapa S.A., que es la finca de 200 manzanas de mi tío Chico Urcullo, que se la vendió a mi mamá. El Ingenio Dolores, que se lo vendió don David Murice a mi papá y a mi mamá en el año 53. Y Altamira, una compañía, una finca en Boaco, arrocera, que se la compró mi mamá a su hermano Vicente. ¿A dónde está el robo? ¿A dónde está lo deshonesto? Y yo tengo escrituras de todo eso, Miguelito. Entonces, sí. Por eso es que Por eso, pero mire, es indudable, ¿no? Que siempre se ha dicho que pues la riqueza que tenía Anastasio Somoza de Baile, se menciona las propiedades que compró en Paraguay antes de ser asesinado, se menciona que era una cantidad fuerte, y cuando yo le digo Somoza es pues toda la familia, porque lamentablemente es algo que nunca se ha aclarado. Yo, por ejemplo, le quiero preguntar de su primo, Anastasio Somoza Portocarrero. Dice que quedó él con mucho dinero. A ver, quedemos claros, ¿verdad? Que cada ser humano tiene derecho de hacer libremente su capital, claro, justa y legalmente. Don Anastasio Somoza de Baile, al irse al exilio, dejando el 90% de su capital en Nicaragua, tenía obviamente sus ahorros y conectes bancarios y qué sé yo. Da la casualidad que hay un famoso algodonero de una familia
muy poderosa en León, que no digo el nombre porque no quiero, él tiene propiedad en Nicaragua, no quiero que los sandinistas lo jodan. Pero ese señor estaba en el Paraguay y era opositor cuando llega don Tacho y se hacen amigos, se echaban tragos juntos y lo detienen cuando matan al general. Él está en la finca que él y el general compraron, la finca, para sembrar algodón en el Paraguay. Este señor Leonet era recho a producir algodón. 10,000 manzanas tenían en los viejos tiempos. Eran algodoneros serios. Entonces mi tío se metió con él. De vuelta, nada de lo que se dice, de la forma que se dice, es verdad. Yo te estoy contando la verdad porque la conozco. Tachito, mi primo, estudió conmigo secundaria. Muchacho muy entrenado. Fue a Harvard, después fue a Inglaterra, a Sandhurst, que es el equivalente de West Point en Inglaterra. Tachito, un muchacho muy educado, muy inteligente, siempre sacó excelentes notas. Yo estoy seguro que él tenía sus ahorros también, pero Tachito nunca ha andado con propiedades ni cosas por el estilo, todo lo contrario. Se casó, tuvo sus hijos, los educó muy bien. Tachito vive con su señora en Annapolis, Maryland. No existen los millones que lo acusan de tener. Todo eso es desinformación. Que tristemente, Miguel, ustedes los periodistas no son más agresivos, pero en la otra dirección, son agresivos con nosotros. Pues entonces, por ejemplo, a mí entonces no me ve, porque yo, pues, mi lucha es el sandinismo ahorita, que es el clavo que tenemos. Sí, hermano, y los robos y todos los abusos que hacen. Preguntarle a los que dicen esas cosas, hombre, ¿y cómo te consta vos que tenían tanto dinero? ¿Y cómo te consta vos que se robaron propiedades en el Paraguay? ¿Y cómo te consta? Porque así, vos sabés que los comunistas tienen una filosofía famosa. Repetir una mentira suficientes veces y se vuelve verdad. ¿Y por qué Tachito no se volvió a meter? ¿Por qué se borró de Nicaragua? Ya no le interesó. Usted es el único de la familia Somoza que aparece en público, que da la cara, que trata de dar estas explicaciones. Porque yo siempre creí de que a Anastasio Somoza Portocarrero el sandinismo le tenía miedo, ¿no? Porque ahí, si era el chihuín y todo eso. Por eso es que uno le dice el chihuín a los chihuines, por ese término que se usaba con Somoza Portocarrero. No, otra falsedad. La palabra chihuín es algo típico nicaragüense. Claro, no, sí, yo sé, el chihuín es el chipote, yo sé. Quien le pone chihuín a Tachito es Pedro Joaquín Chamorro. Pero, de vuelta, yo no soy una persona que voy a negar decir la verdad. Cuando Tachito es asignado en el terremoto, encargado del recibimiento de la ayuda en el aeropuerto de las Mercedes, en mi familia, los Somos Urcuyos, nos dijimos internamente, eso es un error. Porque el comité de emergencia, el triunvirato nombra al general Somoza jefe del comité de emergencia. Ellos siguen administrando el Estado y él se dedica a administrar la emergencia. Y él nombra a su hijo a que reciban la carga que viene en los C-5 que estaban aterrizando continuamente en las Mercedes. Eso fue un error político, pero tenés que haber conocido a mi tío. Él era un hombre tan franco que no andaba con revuelo. Lo hizo porque dijo, ¿quién mejor que mi hijo va a proteger esta propiedad para que no se me la roben? Pero Joaquín voltea la tortilla, le dice al chihuín y empieza en los abusos que pasan en Managua, que son individuales, él dice que el chihuín está involucrado. Y eso es lo que nosotros decíamos que era el peligro de haberlo nombrado, porque se le va a pegar la suciedad. Entonces, pero aquí pusieron al chihuín a recibirla y de ahí sale el nombre chihuín.
¿Por qué Tachito no está Eso, involucrado? Porque yo creo que en el fondo Tachito nunca se quiso meter en eso. Yo creo que mi tío usó a su hijo porque sabía que el hijo no lo iba a traicionar, que iba a ser honrado con él y nadie mejor que el hijo le iba a guardar las espaldas. Pero políticamente eso fue un error craso. Entonces, este muchacho ha tenido una vida extremadamente privada. Tachito no se mete en nada, no sale en nada, ¿no? Se ha dedicado a sus hijos y a su familia y no... Y todo el mundo lo quiere, te cuento. Todo el mundo que lo conoce. Yo he estado en Guatemala antes más que ahora, muchas veces, y algunas de ellas me encontraba con Tachito cuando vivía ahí. Y te digo que la gente que lo rodeaba y todo eso lo adoran al chavalo. Le digo chavalo, si es un hombre como yo, pues de mi misma edad. Oye, usted tiene más cabello que él. La única entrevista que hago se le miró pelón de viaje. Sí, Le quería... Esto es por Portocarrero. Está bueno. A propósito esto de que estamos hablando de Somoza Portocarrero, de usted, de que fue hijo de un presidente, usted se ha dedicado también a darle consejos a los chigüines, a los Ortega y Murillo, que pues miré alguno de ellos. Una vez no les dije como que aquí con vos, yo les diría a esos muchachos que se salgan de lo que están haciendo, porque sus padres ya están condenados, ya han demostrado la violencia, los crímenes de lesa humanidad, pero ellos no. Alguien que ha sufrido, porque los hijos somos los que sufrimos los vejámenes de los antepasados. Somos los que cargamos con la responsabilidad de los antepasados. Entonces yo les decía, así en público, deberían tener la inteligencia de entender que sus padres ya están fritos, porque lo que han hecho no se puede encapear, la historia es la historia, pero ellos no tienen por qué cargar con eso. Y alguien que ha sufrido lo que les va a pasar a ellos, les doy el consejo: sálganse de ahí, aconséjenle a sus padres que se salgan. Y esa fue pues una expresión que tuve, pero yo no me meto, nunca los he conocido, jamás le he dado la mano a ninguno de ellos. Tampoco es la gran cosa darle la mano a esos sujetos, pero le quería preguntar sobre esto de su participación en los últimos años en la política. Tengo que preguntarle de esto. Usted fue jefe de campaña de Enrique Quiñones. ¿Cómo ve ahora a distancia esa relación que tiene Quiñones con el sandinismo? A ver, vos acabas de decir dos cosas interesantes. Usted se ha metido en la política. Bueno, yo no me metí en la política para ser jefe de campaña del ALN, no de Quiñones. ¿Ok? Hay una diferencia. Lo mismo. Don Álvaro, es lo mismo. No, perdóneme, amigo. Si algo yo le puedo dar clase a usted de política, y déjeme decirle. Pues estoy aprendiendo bastante hoy. A mí me pidieron en el ALN que buscáramos candidatos para diputados, porque sabíamos que Ortega se iba a robar esas elecciones. Ya se había robado las 70 alcaldías cuando Quiñones y Eduardo corrieron para la alcaldía de Managua. ¿Te acuerdas de eso? En 2008, sí, claro. Ok, pero ahí va Quiñones. En ese tiempo nadie hablaba mal de él. Cuando no, lo que ALN, déjame terminar. Cuando el ALN lo monta de candidato, a él y todos sabíamos que él no iba a ganar porque el frente se iba a robar la presidencia. Lo que no tuvimos es la cabeza de creer hasta dónde llegaba la chanchada del frente, pagándole a Alejandro Mejía Ferretti, presidente de la ALN, y a Carlos García, secretario de la ALN, y a ¿te acuerdas de aquel chiquitín morenito medio visco que era el tesorero? A esos tres les volaron reales para que después de las elecciones le entregaran a ellos, al Frente Sandinista,
las votaciones y nadie sabe la verdad de esas votaciones. Yo estaba más jefe de campaña de José Rizo, de Jaime Arellano, del doctor Somarriba en León, del doctor Chamorro en Granada y otros muchachos en Estelí. Esos eran mis grandes diputados en el ALN y nosotros sabíamos que el ALN no iba a ganar la presidencia, pero sí podíamos ganar diputados y ese era el esfuerzo que se hizo. Ahora, échate para atrás. Yo me meto a ayudarle al doctor José Rizo Castellón en 2005, cuando él decide que quiere correr para la presidencia. Y me quedo como asesor de él, no del PLC, de él, del doctor Rizo, hasta que gana las elecciones del Frente Sandinista por la división en el liberalismo. Eduardo me dice que le ayude en la campaña de alcalde. Comienzo a ayudarle, pero de repente veo que Eduardo se une con los MRS. Yo me retiro. Volvemos a la campaña presidencial de 2012. El ALN me acerca y me dice, ayúdanos para montar estos diputados. Tenemos que llenar el requisito y Quiñones está dispuesto a ser candidato presidencial, porque como él ya fue diputado, él sabe que después de la presidencia, si ganamos suficientes diputados en la asamblea, él puede conseguir un trabajo así. Esas son las conversaciones que pasaban en esa época. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, yo estaba con el doctor José Rizo, ahí está Arellano, cuando nos damos cuenta del chanchullo con los que representan el partido, yo inmediatamente digo, no puede haber sido esto un arreglo sin incluir a Enrique Quiñones. Él tuvo que haber acordado y la prueba está en, miren cómo está. Pero claro, la traición fue pareja. La traición a nosotros fue pareja. José Rizo... Usted entró de buena fe. O sea, entró de buena fe. Claro, y todos actuamos de buena fe. Pero claro, la Viviane, del frente es saber a quién corromper y a quién no. Sí. Bueno, porque yo le hice una crítica, tengo que hacerle esta pregunta. Hace poco que apareció Payo Solís diciendo de la vía armada y todo eso, yo le escuché decir que usted estaba de acuerdo, pero que ya no tenía edad y que usted se subía a un avión, iba de traductor, pero que estaba de acuerdo. Pero yo en un tuit pregunté, pero don Álvaro no entró en la contra cuando tenía edad. Sí, yo te contesté en tu canal de X, te metí un balazo duro. No lo leí. Qué lástima, porque lo escribí con gusto para darte un solo guapazo. Lo voy a buscar. Pues, mira, la razón que, primero que todo, eso es un revanchismo que no es ni justo ni correcto. Y te voy a explicar por qué. Uno, yo nunca he sido militar. Dos, fui educado por un hombre y una mujer civilistas y no considero que la vía armada es la solución de los problemas de Nicaragua. Habiendo dicho eso, vamos a brincarlo, voy a ponerlo de la contra a un lado ahorita, pero voy a brincarme al comentario. Cuando Payo Solís dice eso, el doctor Solís, mejor que nadie, conoce quién es Daniel Ortega y la Chayo Murillo. Mejor que nadie. Entonces, si ese personaje está diciendo eso, él sabe que no va a haber ninguna forma, y me lo dijo, porque yo hablo con Payo. Payo, te voy a explicar lo que pasa. El doctor Solís es nieto de la tía abuela de mi mamá. ¿Ok? La hermana del abuelito de mi mamá es la abuelita de Payo Solís. Entonces, nosotros tenemos una relación sanguínea de décadas, de 60, 80 años. Mi papá y el papá de Payo y don Emilio y Marcial, todos esos jugaban cerca del Campo Marte donde vivía mi abuelo cuando eran chihuines de 16, 15, 12, 14 años. Con el tiempo, todo el mundo se fue separando, pues, y desafortunadamente el doctor Rafael Solís se volvió sandinista, pero yo ya no tenía relación con él para nada, nunca la tuve.
Cuando regreso a Nicaragua en el año 2001, ya para vivir, porque yo llegué en 90 y después me fui. Volví en 97, me volví a ir y después vine ya en 2001 con don Enrique, ya me quedé. En ese momento conozco a Ibapayo y comenzamos a tener una relación de conversatorio. Y para mí era importante porque yo era un Somoza sin protección y yo quería que alguien que tenía poder en Nicaragua supiera pues que yo no me estaba metiendo en nada, que yo estaba recuperando lo que podía de los bienes de mi madre y que estaba viviendo en Nicaragua. Entonces Payo me dice, no te preocupes, cualquier clavo vos me llamás. Y poco a poco fuimos haciendo una relación. Nunca, nada más que eso. Cuando él hace esa declaración, yo lo llamo y le pregunto y me dice, mira, primo, esta gente es lo peor que hay. Sobre todo ella me dice, no van a irse bajo ningún punto ni van a negociar nada. La única forma de sacarlos a estos salvajes es que acordate lo que le hicieron a su madre. A los 93 años, a las 10 de la noche, la fueron a sacar de su cama, en Quimona. No la dejaron sacar ni las novenas que la señora rezaba, ni las pastillas en su noche. En pijama la sacaron y la fueron a dejar a la casa de una amiga de ella. El salvajismo de los Ortega Murillo va más allá de canibalismo. Entonces este hombre está furioso y eso es lo que lo genera a decir lo que dijo. En ese momento yo entiendo y digo, tiene razón, a estos cabrones nadie los va a sacar a la buena. Pero ahora volvamos a la contra. Tu comentario. De vuelta, yo no soy y nunca he sido ni militar ni combatiente. Fui un agricultor, industrialista, empresario y a eso me dediqué 14 horas al día por 6 días a la semana por 6 años de la universidad hasta que salí al exilio. En el exilio me dediqué a cuidar de mis hermanos, mi hermana y mi madre y a la gente que nos rodeaba. No me metí en nada y resiento que me decís, ¿por qué no se metió a la contra? Porque los gringos no nos dejaron. Quiero decirte que yo regalé mi avión. ¿Te acordás la avioneta que me llevó a El Salvador? La que aterrizó en El Salvador, sí. Esa avioneta es la que sacó el piloto que me llevó y se la dio eventualmente, pues se la dieron a la contra en Honduras. $33,000 de aquella época, regalada, pero no nos dejaron meter. Es más, estaba en Houston yo cuando llegaron, yo asumo que ha de haber sido alguien de la CIA, que se reportó como miembro del Departamento de Estado y nos dijo que por favor tratáramos de no involucrarnos en la contra porque iba a ser una distracción por el nombre de estar, que la contra no quería verse como una extensión de los Somozas, de la Guardia, bla, bla, bla. Y por supuesto nosotros estuvimos de acuerdo, pero no es por falta de patriotismo ni nada así, que eso es lo que me molestó el comentario. Pero son chavaladas. No importa. Ni soy de cristal, ni soy rencoroso. Así no, yo le voy a decir. Yo le voy a decir, la primera vez que platico con usted y después que salió un audio en donde usted decía algunas cosas de Santiago Aburto, a mí me gustó que a los días usted en su programa dijo, saco la bandera de la paz, saco la bandera blanca. Me gustó esa actitud, es de un hombre que quiere mediar las cosas, de alguien que quiere sumar, no dividir. A mí me gustó esa actitud y no sé si usted seguramente se acuerde ese día para terminar con una polémica que estaba en las redes sociales. Porque estamos distrayéndonos del esfuerzo de unir a los nicaragüenses. Si tenemos diferencias, tirar la llave. Porque si no, los sandinistas se van a dar gusto con nosotros. Tenemos que poner estas diferencias. Dejemos de darle cuerda a la oposición divisionista. Tenemos que buscar cómo unirnos. Y de hecho, te voy a contar, lo estamos logrando en la vocería de unidad de oposición. Yo ya tengo
miles de seguidores en mi programa que apenas tiene un año. Tengo como 9,000 suscriptores. Tengo, ahí están los teléfonos, tengo más de 5,000 afiliados en el Partido Liberal. Me he unido con 5 organizaciones en la vocería de unidad de oposición. Estamos abriendo un sistema de empadronar los 800,000 que han salido del exilio. O sea, a mí no me importa lo que haga y diga la gente. Yo voy a trabajar en aras de buscar la unión de los nicaragüenses. Y eso es mi trabajo. O con algunos no, usted no se estaría uniendo. No, todo lo que se trata de sandinismo, no, conmigo no se van a meter. Porque no creo yo, mira, Miguel, a veces un ser humano se puede confundir, puede estar errado, puede creer en algo equívoco, pero después de 45 años de barbarie, que sigas queriendo asumir el poder después de que fuiste partícipe en los crímenes. A mí no me pidas que yo me una con vos o que seas parte. No. Vayan a pedirle permiso al pueblo primero. Pídenle perdón y después díganle, ustedes quisieran vernos a nosotros metidos con la libertad de Nicaragua, y van a ver qué respuesta les da. La última vez que hicieron eso, tenían un super candidato que se llamaba Herty Levite, y muere Herty, queda el feo. Otro super candidato, sacaron el 6% del voto. 6% versus el liberalismo, que dividido sacamos arriba el 55%. Entonces, yo no voy a aliarme con los MRS ni con sandinistas, nunca. Tienen todo el derecho. Es más, te voy a contar, perdóname un segundo. Sí. Los motivos, los impulsos a que se metan a ayudar a tumbar al sandinismo, porque ellos son como Payo Solís, los conocen mejor que nadie, pero que no vengan a tratar de ser los líderes del movimiento cuando nunca han probado sacar más del 6% de los votos. Ahí sí yo voy a protestar. Que le reempujen lo que quieran, pero dejemos que el pueblo decida, que no se me conviertan. ¿Qué es lo que yo he peleado con Maradiaga y con Chamorro, Juan Sebastián? Que se han autonominado los líderes de la oposición. ¿Por qué? Porque con platita ajena han andado del timbo al tambo vendiéndose, promoviéndose con los europeos, con los latinoamericanos, con los americanos, con todas las ONG. Así que no. Dame dinero amigo, también me vuelvo bien popular. Pero el pueblo no los ha escogido nunca. Y eso es lo que yo protesto. ¿Y cuál sería la idea para legitimar a los grupos de oposición? Perdone, repítame. ¿Y cuál sería, pues, el mecanismo, la idea para ya legitimar al grupo que ciertamente nos representa, esos que van en... ¿Cuál sería la idea que usted podría tener? Una muy buena pregunta, Miguel. Excelente pregunta. Porque la respuesta es bien complicada. Primero que tenemos que recordar la base de esa respuesta, que es el ciudadano nicaragüense, el pueblo, el hombre de a pie, que es el que va a decidir quién lo va a liderar. ¿Qué estoy haciendo yo en la unidad de la vocería? Estoy tratando de hacer una organización, un esqueleto, una estructura que se llama, ya la hice, el Partido Liberal de Nicaragua. Es una estructura americana que no tiene ninguna importancia en Nicaragua, pero estamos haciendo los estatutos, las leyes, todo está hecho ya. Ahorita estamos comenzando a empadronar a las personas que ya se han afiliado y se continúan afiliando en la alianza, en la vocería y en el partido. Y vamos a hablar de miles de personas que van a ser parte de esta organización. Entonces, se las ofrecemos al público, que vengan a aliarse con ese grupo. Hay una condición sine qua non que los Maradiaga y todos estos turistas políticos no quieren dar. Es que nadie como yo, que está organizando esto, Miguel, nadie se puede lanzar para ningún puesto de elección popular. ¿Por qué?
porque no quiero que se diga que estoy jalando agua para mi molino. Para usted ser líder. Eso es honor, dignidad, respeto al pueblo. ¿Qué es lo que quiero? Que cuando tengamos un grupo suficientemente grande y podamos conseguir algunos bollos, que hagamos un tipo de convención donde se elijan una primaria. Se elijan las autoridades para que esas autoridades de ese partido organicen una primaria para los que quieran correr. Ahí estamos hablando en inglés. Sí. Pues yo respeto a todo aquel que lucha, a usted, al resto, a los que no simpatizan con usted, a los que simpatizan. Yo, pues, hay gente que me identifica con cierto grupo. Yo no me identifico con nadie. Yo aquí estoy solo. Y bueno, la idea de esta entrevista era para conocer su punto de vista sobre pues, todo lo que pasó. Usted es parte de una historia de Nicaragua muy importante. Yo he dicho, el sandinismo llegó al poder, decían los Somoza, tuvieron 45 años. Ahora, pues ya Ortega es más que Somoza, pues, porque ya tiene 45 y un día, y unos cuantos días desde el 19 de julio. Pero quiero agradecerle, don Álvaro, por haberme regalado esta hora y media. Normalmente la entrevista es de 1 hora, pero no podíamos parar porque ahí, y me quedó también. Así que le voy a tomar la palabra, le voy a pagar. Ah, no, usted es el que paga por aparecer en los programas, como con Santiago. Óyeme, Miguel, te voy a dar dos cosas. La primera es en público. Vos seguí entrevistándome como me estás entrevistando objetivamente. Y yo, el momento que usted me llame y me diga, don Álvaro, me gustaría entrevistarlo, en cuanto hagamos el arreglo, vas a tener bateo libre conmigo. Uno. Así es. Y hay un montón de cosas que se me quedaron, pues, porque bueno, para no hablamos que usted es administrador de empresa, no hablamos que usted es piloto, no hablamos que usted tenía 28 años cuando el 19 de julio, o sea, estaba joven, era soltero, pues ahora ya está en una vida de hace un tiempo aquí en Estados Unidos. Y bueno, hay tantas cosas que quisiera conocer de su familia, de usted, de todo lo que yo con gusto representan. Yo en gusto te ilumino toda esa historia, pero tiene que partir de que seas periodista, no agarres bando. Ese era vos sabés que yo conocí al doctor Pedro Joaquín Chamorro, sí, porque mi hermano Bernabé era muy amigo del licenciado Jaime Morales Carazo. Y cuando yo regreso a Nicaragua en 74, inmediatamente Bernabé me absorbe y me lleva a todas las reuniones con todos los empresarios que él conocía. Y Jaime nos invita a cenar. Yo voy una vez y entra el doctor Chamorro y doña Violeta. Y te voy a decir una cosa, encantador, simpaticísimo, pasamos una noche espectacular. Eso era en privado. Pero en el periódico no era objetivo. Tenía un ángulo, usaba el periódico para un propósito. Y ahí es donde yo no corto flores. Si vas a ser periodista, sé objetivo. El hombre que más es respetado en los Estados Unidos de periodista se llamaba Walter Cronkite, porque ese hombre nunca agarró bando. Siempre entrevistaba y le daba la oportunidad a ambos lados. Y eso es lo que yo quisiera hacerle entender a la gente. Cuando vos decís, usted sabe que los Somoza se robaron, la reestructuración de esa frase es, don Álvaro, hay una gente que ha dicho que los Somoza se robaron. ¿Qué dice usted de eso? Entonces, me da a mí yo así se la hice. Le dije yo, el relato es este, y así se la hice. Pero quiero agradecerle porque ha sido una buena plática, ¿verdad? Sí. Usted sabe que de tu entrevistado descansa en tu objetividad. Sí, no, eso. Pasé la prueba así para estar de nuevo conmigo. La pasaste con B+. Todavía no llega a la A. Ya no llego a la A, pero bueno, en la próxima voy a estar. Le agradezco, don Álvaro Somoza Urcullo, por habernos regalado esta hora y media en el programa, esta entrevista que se llama La Entrevista con Miguel Mendoza en Darío Medios Internacional. Le agradezco y espero tenerlo en la próxima.
Cómo no, Miguelito, muchas gracias, te agradezco y espero que tengamos muchas entrevistas como estas en futuro. Bendiciones a vos y a tu familia. Muchas gracias. Don Álvaro Somoza, un personaje que está en las redes, tiene su programa, es entretenido y ofrece mucha historia, como la clase que nos acaba de dar. Le agradezco a todos los que vieron la entrevista, denle like, comenten y compartan. Soy Miguel Mendoza. Nos vemos en la próxima aquí en Darío Medios Internacional. Nos vemos. La entrevista con Miguel Mendoza.